Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente y iniciaremos entonces con el artículo. Mi nombre es Santiago Giraldo y yo les presentaré este ensayo clínico que se denomina cierre de auriculilla izquierda versus el uso de anticoagulantes directos en pacientes con FA de alto riesgo. Y el nombre del estudio es PRAG-17. Entonces empezaremos. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que cuando se usaban los antagonistas de la vitamina K en los pacientes con fibrilación auricular o cuando eran estándar de manejo, estos tipos de medicamentos tenían determinadas limitaciones y ciertas de las limitaciones de los pacientes que usaban antagonistas de la vitamina K como prevención de fenómenos embólicos en fibrilación auricular eran varios. Uno era que estos medicamentos tienen un margen terapéutico estrecho. Existen numerosas interacciones tanto dietarias como medicamentosas que todos conocemos y evidentemente hay una necesidad de un monitoreo estrecho cuando se usa warfarina o un antagonista de la vitamina K en un paciente con fibrilación auricular. Dado que se estima que el 90% de los trombos en fibrilación auricular se originan en la auriculilla, surge entonces el cierre de la auriculilla como una alternativa terapéutica para prevenir los fenómenos embólicos. Miraremos entonces algo sobre los antecedentes en este tema y este es el primer ensayo clínico que intenté evaluar en un ensayo de inferioridad cómo era el comportamiento de los dispositivos de cierre percutáneo auriculilla versus el uso de la warfarina para prevención de fenómenos simbólicos en pacientes con FA. Este ensayo se llama PROTEDI AF y estos son los autores principales, David Holmes y Vivek Reddy, que ellos son los que hacen un segundo ensayo clínico que les mostraré después. Y este ensayo fue publicado en Lancet en el 2009. ¿Cómo era el diseño entonces del PROTECT-AF? Fue un estudio conducido entre el 2005 y el 2008. En total incluyeron 707 pacientes con fibrilación auricular no valvular y un CHATS mayor a un punto. No usaban un CHATS-VASc, sino un CHATS score. Y el seguimiento promedio de los pacientes fue a 4 años. Ellos, los pacientes, los asignaron en una relación 2:1 a inserción de un dispositivo de cierre percutáneo, que en este caso todos fueron Watchman, en este caso 463 pacientes, y con la relación era 2:1, 244 pacientes se asignaron a warfarina. Aquellos pacientes asignados a warfarina se monitorizaron para lograr una meta INR entre 2 y 3, y aquellos pacientes asignados al dispositivo de cierre percutáneo se les daba warfarina con esta meta INR durante 45 días. Luego se les daba ASA y clopidogrel hasta el sexto mes post-intervención y luego se los dejaba con aspirina indefinida. Y el desenlace que ellos querían evaluar en un estudio de no inferioridad era evaluar si el cierre percutáneo era no inferior a la warfarina en este compuesto de desenlace de accidente cerebrovascular, muerte y embolia sistémica. Y como criterios de exclusión importantes, y esto eran comunes en los ensayos, en los primeros ensayos de cierre auriculilla, aquellos pacientes que tienen contraindicación a la anticoagulación, en especial anticoagulación, contraindicación a la warfarina, se excluían de este tipo de ensayos. Y otro tipo de exclusiones que son comunes son aquellos individuos que tienen trombos en la auriculilla o aquellas personas que tienen aneurisma del septum interauricular. Este fue entonces el dispositivo que insertaron, que es un Watchman. El Watchman entonces es un dispositivo que se pone de manera percutánea. Los pacientes usualmente requieren una punción transeptal y el dispositivo se inserta en la auriculilla. El Watchman es un dispositivo autoexpandible, usualmente tiene unos soportes y tiene unas estructuras metálicas que permiten, o unas indentaciones que permiten fijar el dispositivo a la pared auricular y evitar su desplazamiento. Está compuesto de níquel y tiene un polietileno que recubre el dispositivo una vez se implanta el mismo. Cuando se inserta el Watchman, esto es lo que ocurre, se hace una exclusión del apéndice auricular y vemos con el tiempo cómo hay una endotelialización progresiva y por esto permite entonces eventualmente retirar la terapia antitrombótica o dejar los pacientes solo en monoterapia con aspirina. ¿Qué encontraron estos autores en este desenlace compuesto primario de eficacia, que era el combinado de accidente cerebrovascular, muerte y embolia sistémica? Vemos en la línea roja el grupo de control warfarina y en la línea verde el grupo de intervención. Miren entonces cómo no hubo diferencias en este ensayo clínico
para el desenlace primario de eficacia entre el Watchman y la terapia estándar para la época, que era el uso de warfarina. Y el desenlace primario de seguridad, que era un compuesto de sangrado o complicaciones asociadas al procedimiento como desarrollo de derrame pericárdico que requiriese una pericardiocentesis, embolización del dispositivo o un accidente cerebrovascular procedimental. Esto sí fue más común en aquellos individuos que que fueron asignados al grupo de cierre de auriculilla con Watchman en línea verde. Miren entonces cómo el RR fue de 1,69. Esto fue estadísticamente significativo, de manera que el estudio que demostró que era no inferior para el desenlace primario de eficacia, pero que sí habían algunas consideraciones para el desenlace de seguridad en los que aumentaban la tasa de eventos adversos el implante del dispositivo percutáneo. Y cuando se evalúan cuáles eran esos desenlaces adversos, aquí vemos las columnas entre el grupo de intervención y grupo control. Miren que el 4,8% de los pacientes desarrollaron un derrame pericárdico serio en este ensayo clínico PROTECT-AF versus 0% en aquellos pacientes que evidentemente no se llevaron a la inserción del dispositivo. No hubo diferencias importantes en las tasas de sangrado mayor y miren que si hubo 5 casos de accidente cerebrovascular preprocedimental versus ninguno en aquellos pacientes que no se manejaban, que no se llevaban a un procedimiento invasivo. ¿Qué ocurrió entonces? Que la FDA, a pesar de que esto demostró una no inferioridad, le pidió a la casa comercial y a los investigadores que tenían que extender la evidencia al estudio, en particular por la población de riesgo que incluyeron. Solo incluyeron población con CHAST score de 1 y habían serias dudas sobre la seguridad del implante percutáneo por las tasas de derrame pericárdico y algunos accidentes cerebrovasculares periprocedimentales. Estos mismos autores entonces, David Holmes y este doctor que les mencioné, plantean este segundo ensayo clínico que fue motivado por la FDA porque se los pidieron para probar el dispositivo y este se denomina el Prevail. Este estudio fue publicado en JACC en el 2014 y este fue el diseño que tuvo este ensayo clínico. Incluyó pacientes entre el 2010 y el 2014. Era una población algo menor, 707 en el estudio previo, en este caso eran 407 pacientes, de nuevo eran FA no valvular. De hecho, entonces todos aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de FA valvular se consideran un criterio de exclusión para todos estos ensayos clínicos. Y miren que seleccionaron una población de riesgo mayor. Ya estos no tenían un CHATS score de 1, sino un CHATS score de 2 puntos y el seguimiento promedio fue a 18 meses. De nuevo hacen una asignación aleatoria con una relación 2:1. El dispositivo fue Watchman exclusivamente en este ensayo clínico, 269 versus 138 pacientes asignados a warfarina. Y este fue el esquema antitrombótico que plantearon en el ensayo. Les daban warfarina y aspirina ambos, es decir, había una terapia dual antitrombótica durante 45 días, luego les daban asa y clopidogrel hasta lograr 6 meses de seguimiento y luego les dejaban asa indefinida. Y el grupo de warfarina se anticoagulaba con una meta en rangos terapéuticos que está planteada como 2 y 3. De nuevo, el desenlace primario era un diseño de no inferioridad para evaluar las diferencias o la equivalencia en este compuesto de accidente cerebrovascular, muerte y embolia sistémica. Y de nuevo, mire que ellos excluyen aquellos pacientes que tenían contraindicación a los antagonistas de la vitamina K, se excluían del estudio a pacientes con historia de aneurisma de septum interauricular, de foramen oval permeable, y aquí agregan unos como la presencia de un accidente cerebrovascular o una isquemia cerebral transitoria en los 90 días previos. Y esto muestra algunas particularidades de la terapia antitrombótica del grupo que se llevó a cierre de dispositivo. Este es solo aquellos pacientes que se llevaron a cierre de dispositivo. Estos pacientes entonces los primeros 45 días les daban warfarina y aspirina. Y el día 45 a los pacientes los llevaban a una ecocardio transesofágica y evaluaban si había un sello adecuado a la auriculilla o no. Si había un sello adecuado a la auriculilla, al paciente se le suspendía la warfarina y se lo dejaba con aspirina y clopidogrel, pero si no había un cierre adecuado a la auriculilla, a estos pacientes se les continúa la anticoagulación incluso hasta durante 6 meses. Para tener presente cómo es todo el manejo de la terapia antitrombótica que plantearon los autores en estos ensayos clínicos. ¿Qué muestran entonces los autores? Este era el desenlace primario del estudio, que era este compuesto de accidente cerebrovascular, muerte y embolia sistémica. Miren la tasa de eventos en aquellos pacientes asignados a la inserción del dispositivo, era 0,064 eventos por año, 0,063 en el grupo control.
Este fue el hazard ratio que ellos trazaron en el estudio de no inferioridad y mire que el límite superior del intervalo de confianza fue 1,89 y ellos habían definido que este límite superior debería ser menor a 1,75 para que el estudio pudiera declararse no inferior. De manera que para el desenlace primario del estudio, este estudio no logró encontrar el criterio de no inferioridad o, diciéndolo en otras palabras, no logró demostrar equivalencia entre las dos terapias para este desenlace clínico. Y algo que sí cambió de manera importante es que miren las tasas de los eventos o el desenlace compuesto de seguridad. Recuerden que en el estudio prueba en el Protect AF las tasas eran cercanas al 5%. Ahora en este estudio, en el REVEAL, las tasas de eventos adversos en los pacientes que se llevaron a inserción de dispositivos fueron mucho más bajas, 2% en promedio. Entonces, ¿qué dijeron los autores del REVEAL con este estudio? Para el desenlace primario, para el que fue diseñado y planteado y calculado el análisis estadístico, ellos encontraron que no se logró demostrar no inferioridad para este desenlace compuesto, aunque las tasas numéricas eran similares en ambos grupos. Y cuando ellos hacen un análisis por un criterio adicional preespecificado, que eran las tasas de accidente cerebrovascular isquémico que ocurrían luego de 7 días del procedimiento, ellos sí encontraron que para este desenlace, que era un desenlace secundario, el cierre de auriculilla era no inferior al uso de warfarina, de manera que para el desenlace primario no se logró demostrar equivalencia o no inferioridad, pero para un desenlace secundario que habían planteado, sí lograron demostrar no inferioridad. Y muy importante que la curva de los evaluadores o la seguridad del procedimiento sí mejoró en este segundo ensayo clínico, que era uno de los temores que se habían surgido con el Protect AF. Esto muestra entonces en diferentes ensayos clínicos el comportamiento de las tasas de complicaciones mayores de individuos que han sido llevados a la inserción de cierre percutáneo. Entonces miren, aquí están las tasas de complicación en el eje vertical de manera porcentual. Y acá vemos que está en azul el taponamiento pericárdico, en rojo los accidentes periprocedimentales, en morado está la muerte asociada al procedimiento y en verde están las tasas de embolización del evento. Entonces miren que en el Protect AF las tasas de desarrollo de derrame pericárdico serio fueron cercanas al 4,5% y miren cómo en el Prevail estas tasas bajaron a un 2% y este CAP son cortes de seguimiento prospectivas en los que se encontró que el procedimiento en el tiempo, una vez se mejora la curva y la experiencia está en el medio, se hace una intervención más segura. ¿Qué ocurre entonces? Que junto con el desarrollo de los ensayos de cierre de auriculilla, casi que en simultáneo ocurrió el advenimiento de los ensayos clínicos con anticoagulantes directos para el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Y sabemos que el uso de anticoagulantes directos se asocia a una disminución hasta el 19% de las tasas de accidente cerebrovascular embólico o embolia sistémica. Este es el desenlace quizás más importante que impacta a los anticoagulantes directos y es que disminuyen hasta en un 50% la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular hemorrágico y pudiera también haber cambios en la mortalidad global hasta en un 10% cuando se evalúan en metaanálisis los estudios, los resultados compuestos de los 3 medicamentos más importantes. De manera que entonces que surge una pregunta es si la eficacia y la seguridad del cierre y la auriculilla versus la anticoagulación es igual o es diferente en el escenario de un uso rutinario de pacientes con anticoagulantes directos. Esto plantea una pregunta aún no resuelta para la fecha y por esto entonces se plantea este ensayo clínico que se denomina el Praga 17, que busca entonces evaluar si había una equivalencia o una inferioridad entre el cierre auriculilla versus el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, esta era la pregunta del ensayo clínico y miraremos cómo era el diseño en particular de ellos. Esto era un ensayo conducido por investigadores, de manera que no era patrocinado por industria ni conducido por la misma. Era un ensayo multicéntrico, prospectivo, pero era un ensayo abierto porque posiblemente es difícil llegar a la intervención a los médicos y a los pacientes, dado que es un estudio invasivo. El diseño del ensayo clínico era un estudio de no inferioridad y el tiempo de reclutamiento fue entre el 2015 y el 2019. Esto se realizó en 10 centros de cardiología de República Checa y esta fue la universidad que condujo el estudio, que se llama la Universidad de Carolina, que es la universidad más antigua de Europa del Este y fue fundada en 1348, de manera que es una universidad muy antigua del este de Europa.
Este fue el método como asignaron los pacientes. Se hizo una asignación aleatoria por un por un sistema central computarizado. La asignación en este caso fue 1 a 1, a diferencia de los ensayos previos en los que había un desbalance hacia la asignación de grupos a la intervención, y los pacientes asignaban o a cierre de auriculilla o a uso de anticoagulantes directos, y se usaban para la secuencia de asignación aleatoria bloques de tamaños de pacientes de 18 a 22 pacientes. Estos eran variables para que los médicos que los ingresaban no pudieran deducir la secuencia de asignación. Los médicos y los pacientes sabían a qué grupo habían sido asignados, pero los miembros que adjudicaban los desenlaces en lo posible eran cegados a la intervención. En ocasiones esto no se lograba, pero se intentó en lo posible que un comité independiente cegado asignara todos los desenlaces. Y esto entonces fue los criterios de inclusión de ellos al estudio. Ellos tomaron pacientes con fibrilación auricular y al menos uno de los siguientes, no tenían que ser los tres, uno de estos tres criterios: historia de un sangrado clínicamente significativo bajo uso de anticoagulantes o no. Tenían que tener otro de los criterios para poder ingresar, era presencia de un evento cardioembólico, pero aquí hay que agregar que debía ocurrir en presencia de terapia anticoagulante. Y el otro criterio con el que los pacientes pueden ingresar al estudio era que si tenían un CHA2DS2-VASc mayor o igual a 3 o un HAS-BES mayor o igual a 2, esto también permitía el ingreso de los pacientes al estudio. Cualquiera de estos tres criterios entonces era un argumento suficiente para poder ser asignado a la intervención. Ellos en último asignaron 393 pacientes, algunos los asignaron entonces a anticoagulantes directos, y aquí ven la temporalidad del seguimiento de los pacientes en semanas y meses. Y de los pacientes que se asignaron a cierre de auriculilla, todos los pacientes que se asignaron hasta terapia invasiva debían ir a una ecocardiografía transesofágica para descartar presencia de trombos en la auriculilla. Y en caso de que hubiese trombos en la auriculilla, esos pacientes se consideraban como un criterio de exclusión, y por ende entonces se hacía un análisis por intención a tratar modificado, excluyendo este tipo de pacientes que, una vez asignados al grupo de intervención, se encontraba trombos en la auriculilla y no se les ponía a insertar el dispositivo. Y respecto a los criterios de exclusión, estos son los más relevantes: tener trombos en la orejuela o en la auriculilla izquierda, tener prótesis valvular mecánica o estenosis mitral, tener cualquier otra indicación diferente a la fibrilación auricular para anticoagulación, tener presencia de foramen oval, pero en este caso con presencia de un aneurisma del septum interauricular. Y también se excluyeron aquellos pacientes que habían tenido un sangrado clínicamente relevante en 30 días previos, accidente cerebrovascular en 30 días previos, depuración renal severamente comprometida o al menos inferior a 30 mililitros minuto, y síndromes coronarios agudos en los 90 días previos. Y este entonces es el diseño del estudio Praga 17. Este fue el tiempo en que se condujo el estudio, entre el 2015 y el 2019. En promedio, los pacientes siguieron durante 21 meses, pero algunos pacientes lograron tener hasta 48 meses de seguimiento. Y la asignación aleatoria era 1 a 1 a un dispositivo de cierre percutáneo que podía ser un Watchman o un Amulet, o a uso de anticoagulantes orales directos, que esto podía quedar a criterio del investigador, pudiera ser apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Esto se da a preferencia del clínico, pero entrarles adelanto, en el 95% de los pacientes en los que se usó un anticoagulante directo, los clínicos prescribieron el uso de apixaban, dabigatran en un 4% y rivaroxaban solo en un paciente en este ensayo clínico. Y los pacientes que se asignaron a los dispositivos de cierre percutáneo auriculilla, este fue el esquema antitrombótico que se empleó. Se les dio asa más clopidogrel, es decir, a estos pacientes no se anticoagulaban, a la mayoría de ellos se les daba asa clopidogrel durante 3 meses, y si a los 3 meses había ausencia de trombos y había ausencia de fugas mayores a 5 milímetros en una ecocardiografía transesofágica de control, si el paciente cumplía con estos dos criterios, se podía suspender la doble terapia antiplaquetaria y se les dejaba con asa indefinido. Esto ocurrió en el 81% de los pacientes. Los médicos plantearon que en aquellos individuos que tuvieran alto riesgo de sangrado, el clínico podía dar asa y clopidogrel en monoterapia durante 6 semanas, es decir, una terapia dual, acortando la duración de la exposición a la misma, y esto ocurrió en el 13% de los pacientes. Y en aquellos en los que el clínico notase un alto riesgo de trombosis, se podía prescribir anticoagulantes orales directos durante 3 meses, luego darles 6 semanas adicionales de un anticoagulante directo y luego complementarlo con 6 semanas de una doble terapia antiplaquetaria. Esto fue la minoría de los pacientes, solo 8 pacientes del grupo de intervención.
Y esto muestra entonces, yo ya les había mostrado cómo era un Watchman. Este es el otro dispositivo de cierre percutáneo que se usó en el estudio. De hecho, fue el dispositivo más empleado en este ensayo clínico, que es un amulet. Y el amulet entonces tiene un disco que es la estructura más cercana a las estructuras intraauriculares. Tiene una cintura y aquí tiene un tambor con unos dientes o unas estructuras de fijación distal que evitan la migración del dispositivo, de manera que hay diferencias en el diseño de los mismos y ellos pudieran usar uno o el otro, eso se deja a criterio de los investigadores también. El desenlace entonces que ellos querían plantear era un desenlace compuesto de eficacia y seguridad. Miren entonces que esto ya es un desenlace tipo NACE o de efectos adversos netos y es diferente al desenlace primario planteado en los otros dos ensayos clínicos. Este era entonces un compuesto de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, embolia sistémica, sangrado clínicamente relevante, muerte cardiovascular y complicaciones por el procedimiento. ¿Y ellos por qué hicieron este desenlace compuesto tanto de eficacia como seguridad? Porque habían pacientes que estaban expuestos a la terapia anticoagulante y querían ver si primero prevenía eventos embólicos o si aumentan las tasas de sangrado, y había un grupo de pacientes que se llevaban evidentemente al grupo de intervención con el cierre del dispositivo y entonces buscaban con este desenlace ver este balance neto entre el beneficio y el riesgo de las diferentes intervenciones. Y como desenlaces secundarios querían evaluar los componentes individuales del primario. Ya les había mencionado que un comité independiente adjudicó los desenlaces y este fue el análisis estadístico que ellos plantearon. La hipótesis primaria entonces era que el cierre auricular es no inferior al uso de anticoagulantes orales directos en esta población. Ellos planteaban un análisis por intención a tratar modificado en el que incluían solo aquellos pacientes que no tuvieran trombos en la auriculilla. Ya miraremos que algunos que inicialmente se asignan aleatoriamente tenían que ser excluidos una vez se le documentaba trombos en la aurícula, y ellos estimaron una tasa de eventos anuales del 13% en anticoagulantes directos y el 10% en los pacientes con cierre de auriculillas. Con estos variables, ellos esperan un mínimo de 396 pacientes para tener un poder del 80% con un poder alfa 2 colas de 0,05. Y el margen de no inferioridad que ellos plantean era de 5% o tener un hazard ratio, tener el extremo superior de hazard ratio de 1,469. De manera que si se lograba un valor del límite superior del intervalo de confianza inferior a este, se podía afirmar que era no inferior la terapia. Y algo muy importante en el análisis estadístico, y esto es un problema de los estudios de no inferioridad, dado que el análisis por intención a tratar tiene el potencial de sesgar los estudios de no inferioridad hacia la hipótesis nula, es decir, los análisis por intención a tratar en ese tipo de diseños metodológicos pueden favorecer la equivalencia de la terapia de intervención versus la terapia de control. Ellos plantearon algunos análisis post-hoc haciendo análisis por tratamiento y por protocolo. Y ellos que comparaban las tasas anuales del desenlace primario con el tiempo acumulado en el tiempo. Y esto muestra entonces por qué en los estudios de no inferioridad la no adherencia puede ser peligrosa y puede favorecer encontrar equivalencia entre las intervenciones. Este es un artículo entonces publicado en British Medical Journal en el 2020. Esto muestra comparadas terapias, la terapia estándar versus una terapia estándar, una terapia experimental que se denominaba. Esta es la eficacia de la terapia estándar y la terapia experimental con la que se quiere comparar. Esto es un planteamiento teórico, tiene una eficacia conocida que es un 10% más mala que la terapia estándar con la que se quiere evaluar. ¿Qué ocurre? Cuando hay un 100% de adherencia de los pacientes que se asignan a un grupo a la secuencia de asignación aleatoria y no hay crossover o no hay cruce entre los mismos, miren que si la terapia que quiere demostrar equivalencia tiene un 10% de eficacia menor real, la probabilidad con un 100% de adherencia de que se demuestre una inferioridad es baja, es de 2%. Pero miren qué ocurre en el mismo escenario en que conocemos que la terapia que queremos comparar es un 10% en un mundo real, es un 10% inferior cuando la adherencia de los pacientes, es decir, o cuando hay un cruce del 10% de los pacientes o baja la adherencia un 90%, la probabilidad de que se demuestre que la terapia comparadora es equivalente aumenta un 11%. Y miren lo mismo que pasa cuando entonces aumenta el número de cruces de los pacientes o disminuye la adherencia de los pacientes al protocolo. Miren que en el caso de que la adherencia al protocolo sea de un 70%,
la probabilidad de demostrar una inferioridad es de un 59%, a pesar de que sabíamos que en la vida real esta terapia era inferior. Entonces, es uno de los problemas de los estudios de no inferioridad. Y para eso entonces los autores planteaban estos análisis, además del análisis por intención a tratar, un análisis por protocolo y un análisis por tratamiento. Y esta gráfica quería mostrarles a qué se refieren con ello, porque con frecuencia los términos son confusos porque suenan muy similares. Entonces esto muestra cómo la secuencia de asignación aleatoria en un ensayo clínico, algunos pacientes asignan un grupo control y algunos pacientes asignan un grupo de tratamiento activo. Los pacientes que se asignan un grupo control pueden en efecto recibir el tratamiento del grupo control al que fueron asignados, pero algunos pacientes del grupo control pueden pueden recibir la intervención del grupo contrario, en este caso en blanco punteado. Aquellos pacientes que se asignan a un grupo de tratamiento activo, algunos irán al grupo, a la intervención que fueron asignados, pero es posible que algunos pacientes reciban la intervención del grupo contrario. Esto entonces nos muestra en qué consiste el análisis por intención a tratar, por protocolo y por tratamiento. En el análisis por intención a tratar, los pacientes se analizan en el grupo al que fueron asignados, independiente de cuál fue la terapia que en última recibieron. Si recibieron control o tratamiento activo, en el análisis por intención a tratar, estos pacientes se analizarán en el grupo en el que originalmente fueron asignados y lo mismo ocurre en el grupo control. Esto difiere entonces en el análisis por protocolo, en el que los pacientes solo se analizan aquellos pacientes que se asignaron al grupo con la terapia a la que fueron asignados ellos, de manera que los que se asignan al grupo de tratamiento activo, solo aquellos que en efecto reciben dicha intervención se analizan contra solo aquel grupo de pacientes que recibieron la terapia de control. Esto es lo que se denomina análisis por protocolo. Y por último, el análisis por tratamiento, a estos dos últimos análisis rompen la secuencia de asignación aleatoria y posiblemente es más marcado aún en análisis por tratamiento, y es que se analizan según la terapia que recibieron, independiente de que sean originalmente del grupo de tratamiento activo o el grupo de tratamiento control. Entonces, les mostraré los resultados del ensayo clínico. Ellos tamizaron 860 pacientes, la mitad de ellos no deseaban participar en el ensayo clínico y enrolaron en el ensayo a 415. Ellos los asignaron de manera aleatoria a 202 anticoagulantes directos y a 213 a cierre de auriculilla. Estos pacientes de estos 213 asignados a cierre de auriculilla tuvieron que excluir a 12, 7 porque en últimas retiraron el consentimiento para participar en el estudio, y 5 pacientes en los que se les documentó trombo en la auriculilla también fueron retirados del mismo, de manera que 201 pacientes se incluyeron en análisis por intención a tratar modificado. Eh, para mencionar acá, de estos 201 pacientes, en 181 pacientes el procedimiento fue exitoso, en 20% no lo fue, y estos 20 pacientes, y en estos 20 pacientes en el que el procedimiento no fue exitoso, ellos hicieron un cruce al otro brazo de pacientes con anticoagulantes orales directos, y estos pacientes analizaban por intención a tratar, pero también se hacía un análisis por tratamiento y por protocolo, y se veía cómo eran las diferencias entre ellos. Y en el paciente asignados a anticoagulantes orales directos, solo un paciente fue excluido porque él retiró el consentimiento una vez había sido asignado aleatoriamente al ensayo. Entonces, respecto a los resultados, se asignaron 402 pacientes. El criterio de ingreso al estudio que podía hacer cualquiera de estos tres en 192 pacientes fue por historia de sangrado. En 142 pacientes fue por tener una historia de un fenómeno cardioembólico a pesar de una terapia anticoagulante, y en 112 pacientes fue por tener criterios de alto riesgo de trombosis o alto riesgo de sangrado como el criterio que ellos definieron en el estudio. El seguimiento medio fue 21 meses en anticoagulantes orales directos y de 19 meses en cierre de orejuela, y acá vemos las características basales del estudio. Miren entonces que la edad promedio era de 73 años en ambos grupos. El 64%, 65% y 66% eran masculinos en ambas intervenciones. Miren que no había diferencias importantes en el tipo de fibrilación auricular. La tercera parte de los pacientes tenían una FA paroxística, y entre el 35 y el 40% de los pacientes tenían una FA permanente. Cuando comparamos el CHA2DS2 promedio de ambos grupos, quizás es uno de los ensayos clínicos que ha tenido uno de los CHA2DS2 más altos, o una de la población de más alto riesgo. Mire que era 4,7 en el grupo de anticoagulantes directos,
versus 4.7 en el grupo de cierre de auriculilla. Y miren los valores promedio de Hasbled, 3 y 3.1, no había diferencias importantes, de manera que había un buen balanceo de la población. Esto muestra algunas comorbilidades, miren las tasas de falla cardíaca e hipertensión eran similares, sí pareciera haber más tasas de diabéticos en el grupo de anticoagulantes directos, 45% versus 36%, las tasas de fenómenos cardioembólicos fueron similares, estaban presentes en una tercera parte de la población y la prevalencia de enfermedad coronaria pudiera haber una proporción más alta de pacientes con enfermedad coronaria en el grupo de anticoagulantes orales directos versus el cierre de auriculilla. Y este es un dato muy importante también y es cuántos de estos pacientes se trataron y se intervinieron en centros con experiencia en el cierre de auriculilla. Si bien 2/3 partes de los pacientes se trataron y se manejaron en centros con cierre, con experiencia en cierre de auriculilla, mire que un 30% de los pacientes se manejaron en centros que apenas están haciendo el procedimiento por primera vez. En esos centros, los primeros 5 procedimientos debían ser asistidos por un proctor y el resto de los procedimientos se hacían por los clínicos de la institución, de manera que ellos a priori querían incluir instituciones que no tuvieran experiencia previa con el cierre de auriculilla para hacerle un estudio más aplicable a la vida real. Esto muestra la terapia antitrombótica basal que recibían los pacientes antes de ser asignados a la intervención. La mitad de los pacientes recibían warfarina. Miren que el uso de anticoagulantes directos previo a la intervención, a la asignación aleatoria era baja, entre el 30% aproximadamente, y algunos pacientes recibían solo antiplaquetarios en monoterapia. Esto muestra las características del procedimiento de los pacientes. La duración promedio del procedimiento fue 60 minutos, el tiempo de fluoroscopia 11 minutos, y este fue el tipo de dispositivo que se empleó. En el 61% de los pacientes se insertó un amulet, fue el dispositivo entonces más empleado en el ensayo. Un Watchman se insertó en el 35% de los pacientes y una generación más moderna, el Watchman, que tiene algunas mejoras, que se llama Watchman FLX, se implantó en 5 pacientes. Un 10% de los pacientes requirió más de un dispositivo para el cierre de la misma, y aquí muestra los tamaños finales del dispositivo de cierre percutáneo. Miren que pareciera ser más grande el tamaño logrado con los Watchman que con el amulet, o requerían tamaños más grandes los Watchman para lograr el cierre de auriculilla que el dispositivo amulet. Importante, algunas tasas como del éxito inmediato de la intervención percutánea, las fugas luego el procedimiento ocurrieron en el 4% de los pacientes y en el 95% de los casos se determinó que la calidad del posicionamiento del dispositivo era óptima. Esto muestra algunas características del estudio. La mayoría de los pacientes usaron o ecocardiografía transesofágica o intracoronaria para guiar la inserción del dispositivo. Miren que la mayoría de los pacientes lograron hacer el procedimiento con una pseudoanalgesia leve. Solo un 30% de los pacientes requieren anestesia general formal. Y miren las tasas de derrames pericárdicos que en el PROTECT de IF, en el primer estudio, en ensayo clínico eran cercanas al 5%, en este estudio fueron cercanas al 2%. Y luego insertar el dispositivo que se usó en la mayoría de los pacientes, antiplaquetarios. En el 82% se usaron antiplaquetarios y solo en un 11% de los pacientes, luego insertar el dispositivo, los médicos prescribieron un anticoagulante oral directo. Y con algunos datos de los estudios ecocardiográficos, a los 3 meses luego de la inserción del dispositivo, ellos que encontraron que había 6 trombos asociados a la inserción del dispositivo. Esto representaba el 3,4% de la población a la que se asignó al cierre del mismo. La mayoría de estos trombos resolvieron con uso de heparinas, pero un paciente requirió extracción quirúrgica del trombo que estaba adherido al dispositivo a los 3 meses luego del cierre. Y las fugas periprotésicas a los 3 meses fueron solo significativas en 4 pacientes, es decir, en el 2,2% de la población. En el resto de los pacientes, en el 98%, las fugas eran inferiores a 5 milímetros, lo que se considera una fuga tolerable. Esto muestra entonces el desenlace primario del estudio, que es la tasa acumulada del desenlace compuesto de eficacia y seguridad. Miren entonces que al seguimiento a 30 meses, miren la ocurrencia del evento, ocurría 22,5% de la incidencia acumulada de este desenlace compuesto de eficacia y seguridad en el grupo de cierre auriculilla versus 25% en el grupo de DOAC. Es decir, no hay diferencias significativas importantes. Y esto muestra entonces los valores puntuales del desenlace primario. Miren, las tasas acumuladas eran de 13,4 eventos por año en el grupo de anticoagulantes orales directos versus 10,9
eventos por año en los pacientes asignados a cierre de auriculilla. Miren el hazard ratio y miren el límite superior del intervalo de confianza era de 1,31, de manera que esto es inferior al límite superior que ellos habían plantado y esto permite decir que no hay diferencias y que el estudio es significativo para no inferioridad. Ya cuando se evalúan los desenlaces compuestos del desenlace primario, no hubo diferencias significativas en las tasas de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, embolia sistémica o sangrado. Cuando ellos hacen análisis por subgrupo para ver si hay variables de interacción que modifiquen la magnitud del desenlace hacia una dirección u otra, miren que aquí vemos en la mitad el estimativo puntual de la totalidad del desenlace del ensayo y miren que no hay variaciones importantes y no hay una P significativa de interacción entre los grupos cuando se evalúan variables como la edad, el género, un chat mayor o menor a 5, la historia previa de fenómenos cardioembólicos, la historia previa de sangrado, o si el paciente se intervenía en un centro que tenía una experiencia previa o que apenas estaba insertando el dispositivo por primera vez. Esto muestra entonces algunas incidencias acumuladas de los pacientes para los desenlaces eh, secundarios que eran el descompuesto del desenlace primario. Miren que no habían diferencias en las tasas de accidente cerebrovascular, de muerte cardiovascular, de sangrado. Y algo muy importante es que si bien no había diferencias en las tasas de sangrado, cuando se excluyen los sangrados procedimentales, sí pareciera que aquellos pacientes asignados en el grupo de cierre auriculilla tenían menores incidencias acumuladas de sangrado no procedimental, pero esto no logró una significancia estadística. Estuvo marginal, pero no logró una significancia estadística. Por último, esto muestra algunos resultados de las complicaciones del procedimiento. Miren que hubo derrame pericárdico solo en 2 pacientes. Muertes asociadas al dispositivo hubo en un caso. Muertes asociadas al procedimiento un paciente, es decir, 2 pacientes murieron o por el procedimiento o por el dispositivo. Hubo algunas complicaciones vasculares, pero el número total de complicaciones fue baja y similar a ensayos más modernos de dispositivos de cierre percutáneo. Este es entonces el abstract visual que nos dan los autores de Jack. Tenían una población con alto riesgo, una FA de alto riesgo que se asignaron aleatoriamente a cierre de auriculilla o uso de anticoagulantes directos, que era una intervención antes no planteada. Estos pacientes tenían CHA2DS más altos que estudios previos, 4.7 promedio y un Haslet también alto. Esto muestra el desenlace primario en análisis por intención a tratar modificado, en el que encontraron que no había diferencias importantes y eso tenía una P significativa para no inferioridad, es decir, había, digámoslo así, equivalencia entre ambas terapias. Y algo muy importante es que yo les mencionaba, eran estos estudios de no inferioridad, es ver cómo es el comportamiento en análisis por protocolo o por tratamiento, porque el análisis de no inferioridad puede sesgar el análisis a encontrar equivalencia entre las intervenciones. Miren que en el análisis por protocolo y por tratamiento tampoco hubo diferencias entre el cierre percutáneo versus el uso de anticoagulantes directos. Y de nuevo, algo que ya les resaltaba es que no hubo diferencias importantes o globales en las tasas de sangrado mayor, de sangrado global, pero mire que el sangrado no procedimental, una vez se excluyen estos sangrados asociados a la temporalidad inmediata del cierre del dispositivo, miren que pareciera que el cierre de la auriculilla se traduce en una menor probabilidad de tener eventos hemorrágicos no procedimentales. El límite superior del intervalo de confianza cruza la unidad y la P es cercana a la significancia estadística, pero no ocurrió y esto posiblemente es porque el tamaño de muestra no está calculado para este desenlace, pero es posible que en un ensayo más grande esto sí se viese. Respecto entonces para la discusión y para terminar, este es el primer ensayo clínico comparando el cierre de auriculilla versus el uso de anticoagulantes directos. En este ensayo clínico ellos encontraron que el cierre de auriculilla fue no inferior respecto a los anticoagulantes directos para el desenlace primario y estos resultados fueron consistentes en los diferentes análisis, tanto en el análisis por intención a tratar modificado como en análisis por tratamiento y en análisis por protocolo. Hubo tasas similares de sangrado, aunque hubo menores tasas de sangrado no asociadas a los procedimientos. Y de nuevo, aunque el hazard ratio parecía ser protector, esto no logró una significancia estadística, pero hay que mencionar que este estudio carece de un poder estadístico para encontrar diferencias en este desenlace. Es posible que un seguimiento más prolongado logre demostrar diferencias en este tipo de desenlace como menores tasas de sangrado no procedimental,
dado que recuerden el tiempo promedio de seguimiento del estudio fue de 21 meses. Ellos incluyeron una población de alto riesgo. Miren, en el Praga 17 la historia de sangrado estaba presente en el 47% de los pacientes y el CHA2DS2 promedio era de 4,7. En el Aristóteles, los pacientes tenían una historia de sangrado en el 16,7% de los pacientes y el CHA2DS2 score, no nos dan un CHA2DS2 en el Aristóteles, era de 2,1, de manera que es una comparación asimétrica, pero es el dato que tenemos. Y algo muy importante de este estudio es que es un estudio con implicaciones en la vida real, porque 4 de los 10 centros eran novatos en el cierre de dispositivo auriculilla, y en 6 de los centros restantes la tasa de procedimientos anuales que hacían eran de 18 procedimientos en promedio, de manera que tampoco eran centros de muy alto volumen para cierre de auriculilla. Una pregunta importante que aún le surge es, bueno, si la terapia es no inferior, es si esto es costo efectivo o no, y aunque estos autores no lo incluyen en la discusión, yo hice una búsqueda bibliográfica y encontré que hay una publicación del 2019, son de estos mismos autores, Vivek Reddy y David Holmes, que son los directores del ProcTED-AF y del Prevail, y esto nos muestra entonces los análisis de costo-efectividad que ellos hicieron. Yo no logré encontrar el costo del procedimiento en Colombia, pero estos son datos norteamericanos. Un cierre de auriculilla más uso de 12 ecocardiogramas transesofágicos, que es lo que estrictamente necesitaría un paciente para el estudio en Estados Unidos, tiene un costo cercano a los $17.000. Y ellos, haciendo una modelación con estos costos, según el costo de atención de un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, una muerte, entre otras, hacen algunos análisis. Miren cómo es, por ejemplo, más barato morir por un SB que tener un accidente cerebrovascular isquémico y no morir por el mismo. Ellos hacen estos análisis evaluando la curva de costo acumulado de los pacientes. Miren entonces cómo en el grupo azul está el grupo de cierre percutáneo en auriculilla. Miren que al inicio de este estudio de costo-efectividad es la intervención más costosa. Y miren que los DOAC en verde y la warfarina en rojo son intervenciones más baratas. Pero miren cómo en el tiempo el cierre de auriculilla se torna una intervención costo efectiva. Entonces, ellos qué escriben en este estudio, cuando se compara el cierre de auriculilla versus DOAC en análisis de costo efectividad, el cierre de auriculilla es costo efectivo y dominante, es decir, es el hecho de que sea dominante es que es más efectivo y menos costoso para el quinto año de seguimiento de los pacientes. Y en el caso de la warfarina, toca esperar hasta 10 años de la intervención y al 10º año de la intervención el cierre de auriculilla se torna dominante, es decir, es más efectivo y menos costoso que que el uso de warfarina a largo plazo. Limitaciones del estudio. El Praga 17 carece de poder para encontrar diferencias en los desenlaces, en los componentes individuales del desenlace primario. Y los autores mencionan que para poder encontrar diferencias en este desenlace compuesto de accidente cerebrovascular isquémico o embolia sistémica, ellos necesitarían un tamaño muestral muy superior, cerca de 7.000 pacientes. Importante que esto incluyó población de alto riesgo y por ende estos resultados no aplican a todos los pacientes con FA que tengan indicada una anticoagulación. Esto no puede extrapolarse a toda la población con FA. Miren que esto es una población selecta. Y esto indudablemente es un estudio abierto y un comité independiente asignado a los desenlaces. Esto era la forma de balancear esos problemas metodológicos, pero posiblemente no había un diseño diferente para sobrevenir esta limitante. Por último, vienen algunos ensayos clínicos adicionales evaluando esto en curso. Este ASAP2 evaluará el comportamiento del cierre percutáneo en pacientes que no son elegibles para uso de DOAC. Esta es una cohorte prospectiva de pacientes, no es una asignación aleatoria, pacientes que tienen a largo plazo son pobres candidatos a uso de DOAC por sangrados o por pobre adherencia. Y aquí hay 3 ensayos clínicos que vienen en curso, uno con Amiolet, que es el Catalyst, y los otros, el Option y el Champion AF, son ensayos que tiene planeado hacer el dispositivo de Watchman y son patrocinados por la industria, comparando pacientes que son candidatos a anticoagulantes orales directos, cómo se comportan respecto al cierre de auriculilla. Bueno, eso era todo lo que tenía y no sé si tiene alguna pregunta o alguna intervención. Muchas gracias por su atención. Santiago, muchísimas gracias. Se abre la discusión. Saben que disponen del micrófono, también el chat. Tenemos personas expertas en el tema y nos gustaría mucho oír su opinión. Tienen a su disposición el micrófono si lo desean. El doctor
senior, el doctor Andrés Miranda, Nicolás Jaramillo, el doctor, bueno, si alguien desea, el doctor Francisco Villegas. Adelante, doctor Villegas. Bueno, no, yo sí tengo pues varios comentarios. Ojalá ahorita pues los podamos discutir sobre todo con Juan Manuel. Pues primero, pues obviamente felicitar a Santiago, es una muy buena revisión. Quería hacer una claridad en la utilización de un término que intercambió 3 veces durante la charla y era los términos de no inferioridad y equivalencia. No inferioridad y equivalencia son dos cosas distintas, tienen unos planteamientos frente a hipótesis que son diferentes, entonces no se pueden intercambiar, ¿cierto? Aquí básicamente estamos hablando de un estudio de no inferioridad, entonces vale la pena que no pues entrecrucemos esas cosas. Ya hablando específicamente del estudio, a mí el Praga 17 me pareció un estudio complejo, un estudio que amerita un análisis profundo y que a mi juicio tiene varios problemas que ya se los voy a plantear. El primero es la elección de un análisis por intención de tratar modificado. El análisis por intención de tratar modificado, que durante las 2 últimas décadas se ha venido incrementando de manera marcada en la literatura, especialmente en infectología y en cardiología, es una papa caliente porque todavía no tenemos claridad de si eso es lo mismo o no que hacer un análisis por intención de tratar como tal. ¿Y cuál es el problema? Pues primero que no hay una definición clara de qué es un análisis por intención de tratar modificado, porque teóricamente un análisis por intención de tratar modificado es toda aquella cosa que no cumple con el criterio que dio Fisher en 1990 de lo que era un análisis por intención de tratar, ¿cierto? Entonces, los metaanálisis que se han hecho al respecto han mostrado que varía increíblemente lo que para un estudio es un análisis modificado y otro no, por intención de tratar modificado no. Y hay estudios a favor y en contra diciendo que pueden cambiar la magnitud del efecto en forma importante y que pueden meter sesgos o no, unos diciendo que no, otros diciendo que sí. Entonces vendría la primera cosa y es, ahí tenemos una manera de hacer un estudio aleatorizado controlado donde todavía no tenemos claridad de si eso es lo mismo o no. La segunda cosa es la utilización de un desenlace combinado. Los desenlaces combinados pues tienen muchas utilidades, siempre se prestarán a suspicacias, pero en los estudios de no inferioridad los desenlaces combinados tienen varios problemas específicos. Me voy a referir a uno que es epistemológico y a otro que es ya clínico. El problema ya desde el punto de vista estadístico es que rompe un supuesto del análisis del estudio de no inferioridad y es el supuesto de la constancia pues, que debe tener, el supuesto de constancia o de consistencia que debe tener un estudio de no inferioridad. ¿A qué se refiere el supuesto de consistencia? Como en un estudio de inferioridad lo que yo busco es utilizar un control activo para valorar una terapia, ya que o por razones éticas o por la costumbre yo no puedo valorar esa terapia nueva contra el placebo. Teóricamente, esa valoración debería presentarse en condiciones que fuesen similares o que intentasen reproducir la valoración de la terapia que se está utilizando, lo que es el tratamiento estándar, comparado con el placebo. Y cuando utilizo un desenlace combinado, ese supuesto de consistencia no se da. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el resultado fue no inferior, pero yo no sé si se comporta frente a cada uno de los componentes del desenlace combinado de la misma forma, en la misma magnitud y en la misma dirección que se comportaría si yo valorara individualmente ese componente del desenlace combinado contra la terapia estándar. Entonces, el supuesto de consistencia no se cumple por definición en los estudios de no inferioridad y la Agencia Europea de Medicamentos es muy crítica frente a eso en la utilización de estudios de no inferioridad cuando yo tengo desenlaces combinados. Entonces, ese me parece que es una cosa pues importante ahí. La otra cosa es el problema clínico. En un estudio de superioridad, el resultado global que me da un desenlace combinado es muy interesante porque me permite decirle a mi paciente, como en una especie de resumen, que lo que yo le estoy dando es mejor, así tenga algunos defectos, así en algunas cosas sea mejor o en las otras cosas sea peorcita que lo que en el comparador. Me explico, por ejemplo, en este caso podríamos decir que es mejor para disminuir la probabilidad de eventos isquémicos, pero que algo podría dar más sangrado. Entonces,
Como tomar esa decisión es complejo, cuando yo entrego un desenlace combinado, pues a mí me pusieron si era mejor o no en general, y eso me facilita la vida. Pero en un análisis, en un estudio de la inferioridad, ese no debería ser el principio, sino debería ser el racionamiento, el raciocinio, perdón. ¿Por qué? Porque en un análisis de no inferioridad yo lo que busco es una terapia que no va a ser peor que la terapia estándar, pero que tiene otras ventajas. Otras ventajas es que es más barato, o que es más fácil de administrar, o que genera menos efectos secundarios. Si yo eso lo valoro en un desenlace combinado, pierdo esa capacidad real de hacer esa valoración, esa ponderación de lo bueno y lo malo que tendría la terapia que estoy valorando contra el control activo. Entonces, eso genera pues un problema que es complejo ahí. Una duda estadística que siempre aparece en los estudios de no inferioridad es cómo decidieron la valoración del margen de no inferioridad, ¿cierto? Ellos llegaban a la conclusión de que iban a tener en cuenta un 5% o que el HR no podía ser superior a 1.46, pero no explican cómo. Y la referencia que dan está dada frente a unas recomendaciones que hizo la FDA en estudios de valoración en una patología particular, que era la neumonía. Entonces, como en neumonía dar antibiótico o no dar antibiótico cambia tanto la mortalidad, pues entonces ellos ahí tomaron unos valores y eso ahí no me queda claro, pues por lo menos en lo que leí, yo revisé pues el material suplementario y todo, no me quedó clara la metodología para la elección del margen de no inferioridad, que es probablemente el componente más difícil de establecer en un estudio de no inferioridad. Entonces yo ahí le pondría un interrogante importante. La otra cosa es que ellos tuvieron cambios en el protocolo a lo largo del tiempo. Y el primer cambio del protocolo que hicieron frente al protocolo original registrado en Clinical Trials es que ellos inicialmente pedían un Hasbled igual o mayor a 3. Y 2 años después lo disminuyeron porque el reclutamiento estaba siendo muy corto a un Hasbled igual o mayor a 2. Recuerden que una de las cosas que uno debería tratar de que ocurra en un estudio aleatorizado controlado es que las características o los riesgos del paciente se mantengan a lo largo del tiempo. Obviamente lo más importante es que se mantengan balanceados entre el grupo de intervención y el grupo control, pero aquí así cambien de manera simétrica en el grupo de intervención y en el grupo control, el cambiar el riesgo de los pacientes en un momento determinado podría afectar la capacidad del estudio de encontrar un efecto que fuera significativo, bien sea para un lado o para el otro. Eso es muy difícil de establecer, pero eso lo puede cambiar. Entonces esas violaciones o esos cambios en el protocolo durante la marcha, pues siempre uno los va a ver ahí pues como con duda, ¿cierto? Al final, tomando en cuenta todo lo que nos dijeron, si a mí me preguntasen si basado en este estudio, a mí me parecería que vale la pena utilizar el cierre percutáneo en auriculilla versus los DOAC en los pacientes con fibrilación auricular no valvular con estas características, basado en estos resultados, yo diría que no. ¿Por qué? Primero, porque a pesar de que les dio que era no inferior con respecto al desenlace combinado, ningún desenlace individual fue capaz de mostrar una diferencia. Ninguno. Ah, que no tenía poder para eso. Está muy bien. Pero no le dio ninguno. Ni uno solo. Que puede que cuando hagan estudios con mayor tamaño les dé. Sí, por ahora esto simplemente nos genera preguntas. Ah, probablemente lo logre. Sí, pero más adelante. En este momento no tenemos cómo demostrarlo. Pero fuera de eso, no dio diferencia en nada. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo le voy a achacar a utilizar esta terapia? Si no tengo menos eventos isquémicos, pero tampoco tengo menos eventos hemorrágicos. Si fuera eso, tengo las complicaciones asociadas al procedimiento como tal que no van a existir si a mí me dan el medicamento. Entonces, a mí me parece que a pesar de que es muy interesante y que genera unas preguntas que son válidas, a hoy, en mi personal opinión, con este resultado, no podríamos decir que ciertamente el cierre percutáneo auriculilla es no inferior y que por ende lo podríamos tratar de tener en cuenta comparado con los anticoagulantes directos en este contexto. Doctor Villegas, muchísimas gracias por su disertación y una gran claridad. No sé si otro de los asistentes, el doctor Senior, que igual tiene una experiencia en estos procedimientos y su visión epidemiológica y de lectura crítica de la literatura, si tiene alguna observación.
está el micrófono disponible. Si lo considera, doctor Senior, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor Senior. No, pues hay algunas consideraciones en estos estudios de no inferioridad, que muchos de ellos han sido en teoría relativamente exitosos, y después nos damos cuenta que no está. El doctor Villegas ya mencionó algunas consideraciones al respecto de los estudios de no inferioridad, y en este caso específico uno que uno debería tener muy en cuenta, no solo en este sino en todos, es cómo define uno límite de no inferioridad. Hay algunas recomendaciones de la FDA de hacerlo con el HR o con el estimativo puntual. Pero en realidad lo que se busca con no inferioridad es demostrar que un medicamento o una intervención guarda un porcentaje de la efectividad del medicamento estándar o del medicamento activo con el cual uno quiere comparar. Entonces lo que recomienda la FDA es que al menos se guarde el 50% de efectividad del que tenía el previo, ¿cierto? O si lo hace con el HR, quiere decir que si está por encima de 1.6, probablemente no va a demostrar no inferioridad. Entre 1.3 y 1.6 ellos definen que debería hacerse otro estudio para acabar de confirmarlo, y por debajo de 1.3 pues la incertidumbre es mucho menor. Pero entonces ahí es donde está la posibilidad de uno también cambiar el límite de no inferioridad y ponerlo en una diferencia entre las proporciones entre los dos grupos. Y esa proporción la definen los investigadores con base en ensayos previos o en metaanálisis previos para tratar de ajustar lo que es no inferioridad. Y la primera duda que a uno le surge es, si uno tiene un estudio de no inferioridad, lo que va a guardar al menos el 50% de su efectividad, pero tiene que demostrar una ventaja, que ya lo mencionó el doctor Villegas: o es más barato, o es más fácil de administrar, o tiene menos eventos adversos, ¿cierto? En este caso, en la comparación del cierre de auriculilla con warfarina, pues la ventaja que se le iba a ver era la disminución de riesgo de sangrado con respecto a la warfarina. Cuando lo comparamos con anticoagulantes orales directos o anticoagulantes orales nuevos, pues ya habían demostrado que una de las ventajas con respecto a la warfarina era disminuir el riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál era la ventaja que íbamos a demostrar haciendo un procedimiento que es un procedimiento intervencionista? Es un procedimiento que es invasivo, que tiene morbilidad por sí, con respecto a medicamentos que demostraron que eran mucho más seguros, que tienen menos riesgos de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que intenta uno probar cuando los compara? Esa es una de las dudas que siempre queda. Y lo otro es un fenómeno que se va a presentar, es cuando usted compara una intervención en un término de no inferioridad con respecto a otra que también se comparó como no inferioridad a la terapia estándar. Porque si ustedes leen los estudios originales de los anticoagulantes orales nuevos, no todos demostraron superioridad. Todos esos estudios fueron diseñados para no inferioridad, pero esos estudios siempre tienen una alternativa en que usted primero cumple el criterio de no inferioridad, y si usted cumple el criterio de no inferioridad, entonces hace el análisis de superioridad. Todos estos medicamentos que tienen ustedes ahí en la pantalla fueron probados en no inferioridad, y no todos demostraron superioridad. Por ejemplo, el rivaroxaban no demostró superioridad. El dabigatran demostró superioridad con respecto a warfarina, pero solamente en la dosis de 150, no en la dosis de 110. El odoxaban no lo demostró, y el apixaban tal vez sí demostró el llegar a no inferioridad y a superioridad, pero entonces depende de lo que uno vaya a comparar, va a encontrar que va a ser no inferioridad contra una intervención que demostró no inferioridad con la terapia estándar. Entonces eso trae un problema desde el punto de vista del análisis y de la incertidumbre que produce esa evidencia. ¿Qué ha pasado con el cierre de auriculilla y con la evidencia que hay? Es que en general en la práctica clínica el cierre de auriculilla se utiliza para lo que no hay un ensayo clínico, para lo que no está probado. En pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, que sangraron y tienen contraindicación para anticoagulación, entonces son los pacientes que en general se van a cierre de auriculilla, y ese es lo que estamos esperando del último estudio que mostró Santiago, porque en realidad en estos hay mucha duda, mucha incertidumbre con respecto a lo que uno puede hacer con el cierre de auriculilla con respecto a anticoagulación, y por lo tanto las guías de práctica clínica, si ustedes leen la mayoría, ninguna coloca
o pone en igualdad de condiciones el cierre auricular contra anticoagulación. Todas recomiendan anticoagular, y en los casos en los cuales haya contraindicaciones o eventos adversos que no puedan ser superados con anticoagulación oral, una opción es cierre auricular. La mayoría son recomendaciones 2B, o sea, siempre queda ahí como, si yo no puedo anticoagular al paciente, esa sería la opción. Pero cuando uno va a ver el de los ensayos clínicos, no encuentra que eso sea lo demostrado, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes revisan el PREVAIL, si usted el PREVAIL lo revisa, la publicación del PREVAIL le da que hay 2 de 3 desenlaces que ellos escogieron con una aproximación no frecuentista sino bayesiana, son positivos. Pero cuando usted ve la aprobación del dispositivo y el análisis que hace la FDA, encuentran que en uno de los desenlaces, la mayoría de los pacientes, perdón, o un porcentaje grande de pacientes no habían alcanzado el seguimiento de 18 meses. Entonces le exigieron a los investigadores, cuando los pacientes cumplan 18 meses, entonces volvemos a mirar eso, y tuvieron que seguir el estudio, y cuando se hicieron el análisis, 2 de 3 desenlaces no alcanzaron el límite de no inferioridad, o sea que en realidad 2 de 3 desenlaces no alcanzaron a demostrar que eran no inferiores, solamente uno, y fue el desenlace a 7 días. Entonces, con todas esas incertidumbres que uno tiene, uno diría, el cierre auricular tiene un puesto en el manejo de los pacientes en los cuales no podamos anticoagularlos. Y ahora vamos con los anticoagulantes directos. Pues probablemente sea mucho mejor dejarlo con un anticoagulante directo, y no es una alternativa. Y esto lo que nos reafirma es, esos pacientes deberían anticoagularse, debe hacerse todo el esfuerzo para que sean anticoagulados. Una posibilidad que disminuye el riesgo de sangrado es anticoagulantes orales directos, o de los nuevos, pues que ya no son tan nuevos. Y si usted no puede, pues nos deja la opción de cierre auricular. Juan, muchísimas gracias, doctor Senior. Si alguien más quiere participar, alguna pregunta adicional, creo que hemos tenido una discusión supremamente buena del artículo, muy crítica y con recomendaciones precisas sobre los problemas clínicos. Santiago, ¿quieres hacer algún comentario final? No, profe. Yo creo que muchas gracias a tanto al doctor Villegas como al doctor Senior por la visión tan completa y complementaria a este tipo de ensayos clínicos. Yo creo que después de la argumentación tan buena de ellos, no tengo mucho más que decir. Perfecto. ¿El doctor Villegas tiene alguna otra observación? Yo quería darle pues no todo es malo, ¿cierto? Este estudio tuvo una cosita que me pareció bonita, que ya desde el punto de vista bioestadístico, pero pues a mí la bioestadística me gusta mucho, entonces pues por eso le paro bolas, y es que utilizó 2 cosas que no suelen utilizarse mucho. Uno es que utilizó el test de Bernard, pues de Bernard para la comparación de las proporciones, en vez de la prueba exacta de Fisher, pues, o que en otros normalmente se utiliza. Y es interesante saber que es una prueba que es más robusta, que tiene menor probabilidad de que haya error tipo 1, y que con la aplicación que le hicieron Rommel y Kaiser, por eso ellos lo llaman en el estudio el método de Bernard, Rommel y Kaiser, pero pues, es un método muy viejo, descrito, como les digo, pues desde hace como 70 años. Es un método muy robusto. Lo que pasa es que era muy difícil de hacer porque la matemática que requiere es muy compleja, pero ahora pues con los computadores es muy fácil. Entonces, primera cosa interesante, que utilicen un método que es de los poquitos métodos que a mí me parece que vale la pena pensar en reemplazar un método tradicional, pues como es el método exacto de Fisher. Y la otra cosa, que me pareció muy bonita también desde el punto de vista bioestadístico, es que ellos utilizaron, cambiaron pues el modelo normal que nosotros utilizamos y al que estamos acostumbrados, que es el modelo de riesgos proporcionales de Cox, para la valoración pues de un fenómeno como el desenlace hasta el evento, y utilizaron el modelo de Finney-Gray, que lo que hace es que tiene en cuenta el riesgo competitivo. Y en cardiología el riesgo competitivo es muy importante, pues en muchas cosas, pero es muy importante porque es que la probabilidad de que a mí me mate algo antes de que yo logre desarrollar un desenlace es importante, y eso no lo puede tener en cuenta el modelo tradicional pues de Cox de riesgos proporcionales. Entonces me pareció también como un detalle bonito. Lo cambiaron al final, eso fue lo único que no me gustó, porque en el planteamiento inicial en Clinical Trials iban a utilizar el modelo de Cox y al final decidieron que no. Ellos dicen que es para
estar como más acordes a las recomendaciones actuales de la valoración estadística. A uno siempre le quedará la duda si fue que con el otro no les dio y entonces con este sí. Pero igual es una mejor prueba y está recomendada cuando yo voy a hacer un modelo de regresión en un análisis de supervivencia y tengo que tener en cuenta el riesgo competitivo. Doctor Villegas, muchísimas gracias. Agradecerle a todos por su presencia. Santiago, muchas gracias por una excelente presentación. Y por favor, qué rico que nos sigan acompañando a este evento académico del Club de Revistas de la sección de Cardiología de la Universidad de Antioquia. Una buena noche a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por participar y por la discusión, que yo creo que nos enriquece a todos. Muchas gracias.